¿Podrías contarnos un poco de tu trayectoria y experiencia en la danza, especialmente en relación con la interpretación? Hola, ¿cómo están todos? Por acá Picolás. Pues bueno, yo soy bailarín. Recuerdo que bailo desde que tengo uso de razón, pero me enfoqué mucho hace como unos 8 años en estudiar la danza urbana, que ha sido mi campo. Y más o menos como a mis 15 años conozco el walking, que siento que es el lugar en donde me vuelvo, aprendí en academias a moverme y demás, pero siento que es el estilo como tal del walking que genera en mí una atracción por lo que pasa con los intérpretes. En el walking hay algo muy interesante y es que es un género performático. El bailarín o el walker debe siempre contar una historia, es como su objetivo. Entonces creo que es ahí donde me encontré más interesado y creo que es el walking el que le da a mi carrera artística ese foco como más interpretativo en cuestión. Bueno, cuéntanos desde tu experiencia, algún momento que tú digas como, wow, me sorprendí de la manera en que interpreté del momento, cómo todo influyó para que pues tú te transformaras en la escena. Bueno, yo siento que en ese orden de ideas, el walking llega a mi vida y en general todas las experiencias que atravieso a través del estilo creo que fueron bien importantes para mi proceso. En primero porque el walking me saca mucho de mi caja y creo que el primer lugar en donde me pone en un papel interpretativo es asumiendo mi sexualidad, porque creo que es una danza que atraviesa mucho, porque hace parte de las danzas de la comunidad, entonces atraviesa mucho esos discursos de poder salir del closet, sentirte libre, y creo que ese es un primer performance interpretativo porque me da muchas razones para sentirme libre de, y creo que hay algo muy interesante en la interpretación que brinda el walking y es que no muestras tu alma abierta mientras se rompe, sino que sientes que tu alma se está rompiendo y muestras lo que sientes al pasar por esa situación, como en mi caso fue de pronto esa salida del closet que fue algo traumático en mi adolescencia, pero que de pronto digo, si de adolescente no hubiera tenido el walking, no sé cómo hubiera afrontado esos temas un poco tan complejos acerca de la sociedad, de la familia, etc, etc. Eso en cuanto a algo personal que me hizo descubrir que dentro del walking iba a tener una oportunidad, más allá de solo bailar, sino algo para contar mi historia, para decir que lo que a mí me pasa es diferente al que lo que le puede pasar al otro. Pero hay un punto en ese camino en el que sigo y es que en el 2021 me ganó una beca de una residencia artística de formación escénica para Wackers, fue en México. Y sí siento que en el 2023 que tuve la oportunidad de ir una semana a encerrarme con un montón de Wackers en un pueblo literalmente en la mitad de la nada, a crear, a cuestionarnos muchos desde las visiones del walking y a darle el walking la escena, porque el walking es un estilo que nace de los años 20, que viene del cine dorado, del arte mudo, de todas estas películas a blanco y negro, entonces su valor interpretativo no es por lo que dices, sino por lo que se ve que haces, porque es muy gestual, es muy intenso. Entonces como que en esta residencia volvimos a traer todas esas cuestiones que representan el estilo y que lo hacen, no solo un estilo de batalla o de freestyle, sino un estilo para el performance. Y creo que en México sí fue como un cambio de piel, ahí sí fue como un lugar porque no solo fue pasar por algo como de pronto lo pasé en mi adolescencia, que me dio muchas bases para seguir con mi carrera, sino que esta vez me dieron bases técnicas. Y siento que en la interpretación se necesitan tener fundamentos técnicos para saber qué elementos necesito adquirir para yo poder dar el mensaje que quiero que se dé. Entonces, pues bueno, esa creo que fue una experiencia que cambió mucho mi vida, una residencia de formación artística, pero también recordando esos momentos, como lo fue salir del closet, que es un momento también que me hace tener otra visión como bailarino, como intérprete a la hora de moverme. ¿Cómo podrías construir o definir el concepto de interpretación? ¿Desde tu vivencia o...? Bueno, yo siento que desde las herramientas del walking, que soy pues un experto en el estilo, creería que la interpretación viene de poder contar algo sin que tengas que mostrar lo más profundo de tu ser. Como que siento que hay una delgada línea entre interpretar y actuar, porque en la interpretación no necesito ser literal con el mensaje, necesito ser literal con la acción que estoy haciendo, que estoy tratando de hacerle dar a mi espectador.
Y muchas veces lo que interpretamos no es literalmente lo que el espectador entiende. A veces interpretamos cosas que el espectador simplemente ve y se relaciona con algo de sí mismo y se siente identificado, pero puede estar muy lejos del punto en el que nosotros empezamos nuestra investigación a lo que queremos mostrar. Entonces creería que en el walking es importante en la interpretación contar algo, sea lo que sea que quieras contar, que tengas un inicio, un nudo y un final, y que en esa montaña, mientras atraviesas esa storytelling, puedas tener esos picos donde no muestras tu alma, pero sí muestras lo que estás sintiendo, porque en el arte o en el movimiento siento que hay algo muy bonito y es que el movimiento desnuda un poco el alma, hace que uno entienda un poco más lo que está pasando, como que sería diferente si yo te digo que estoy triste, así mi cuerpo se tira en el suelo y se vuelve como una baba. La gente entiende más ese lugar de la tristeza que vuelvo y digo, puede que ni siquiera tenga que ver con un estado exactamente literal, sino que tiene que ver con los estados corporales a los que podría llegar. También añadiría lo último y es que es muy diferente interpretar en movimiento a interpretar una acción literal. Es diferente interpretar actuando que te vas a casar con alguien a moverte cuando te vas a casar con alguien. Tienen dos lugares diferentes, entonces siento que trato de, desde mi investigación, de que el movimiento también sea un lugar interpretativo sin que aún se vuelva algo literal, sino que le demos también la oportunidad al espectador de que literalmente se deje llevar por lo que yo estoy mostrando sin tener que tampoco utilizar las palabras, que como dije anteriormente en el walking se trata de hablar con el cuerpo y no con palabras. Entonces, ahí son mis detalles acerca de lo que considero que es la interpretación dentro del walking o danza urbana. ¿Podrías identificar o describir una ruta o proceso en tu experiencia como intérprete? Muy bueno, yo creo que los caminos para llegar a Roma siempre serán muchísimos y todos te llevan a Roma. Pero sí, en mi experiencia siento que hay algo que ha transversado mucho y es el tener primero una base con que sentir que tengo algo para interpretar. Explicándome en otras palabras, como cuando salí del closet, siento que toda esa gestación de emociones por las que estaba atravesando fueron el alimento necesario para que pudiera interpretar otro tipo de papeles, para que pudiera sentirme en la misión de contar otro tipo de cosas, porque ya me sentía por fuera de una caja en la que ya no estaba tan acomodado. Entonces como que siento que sí es necesario a veces pasar por procesos personales artísticos que nos lleven a salir un poco de nuestra caja para que la interpretación sea un poco más real, tanto la interpretación literal como venía diciendo es la interpretación en movimiento, que siento que desde el cuerpo nos propone un reto gigante, porque como le propongo a mi espectador que estoy triste sin decirle que estoy triste o que estoy feliz sin tener que mostrarle una sonrisa. Entonces siento que llegar a estos estados necesitamos sí o sí tener un proceso de investigación, necesitamos desarrollar alguna de nuestras experiencias de vida, que siento que no es que haya mirar hacia afuera y leerte 50.000 libros, sino que siento que hay que mirar hacia adentro y saber qué es lo que estamos sintiendo. Si sabemos como intérpretes definir claramente lo que sentimos, va a ser más fácil poder mostrar lo que le queremos hacer sentir a alguien. Pero si aún nos cuesta definir nuestras emociones, encajarlas y decir que son emociones, pues va a ser difícil utilizarlas como un recurso de interpretación. Y muchas veces lo que ocurre, que hablo desde el walking, es que el walking, como les decía, muestra una liberación porque permite a los seres que se sienten oprimidos en su casa por tener X o Y condiciones sexuales o orientaciones sexuales, se sienten cohibidos. Entonces, claro, vas a la disco, vas a la party, vas a la fiesta, vas a tu comunidad y te sueltas y sacas todo de ti. Pero en ese momento rompes un delgado límite entre mostrar todo de ti y hacer un intérprete y mostrar lo que te piden. Entonces siento que en esa delgada línea entre dejarnos ser sin afán, hay que recordar que nuestra investigación puede tener un foco al cual nuestras emociones pueden ayudar, pero no tienen que ser la base fundamental. Que nos investiguemos, que nosotros cuestionemos, creo que ese es un camino perfecto para interpretar, cuestionarnos qué sentimos, cómo se siente la felicidad, la tristeza, el enojo. Y hablo mucho de la emoción porque sí creo que la interpretación tiene que ver con saber mostrar emociones,
porque el que conecta con emociones interpreta lo que sea, en cualquier tipo de historia, en cualquier tipo de escena. La emoción es lo importante, entonces sí considero que es importante, importante, pero considero que es necesario investigarnos un poco, cuestionarnos y saber definir nuestras emociones para que en los papeles que construyamos tengamos unas bases claras de cómo se siente, pero que no sea el recurso en el cual nos adaptemos para solo sentir, sino que sepamos que es una manera y que necesitamos es mediar entre en el movimiento, por lo menos, cómo podemos hacer entender eso. Entonces, creería que ese es mi camino, cuestionarme mucho, y una vez me cuestiono y lo tengo claro, tengo una base lista para poder mostrar lo que me estaba cuestionando. ¿Qué referentes, personas, maestros, obras, compañías han influido en tu manera de interpretar? Bueno, yo creo que dentro de mi historia es muy importante siempre hablar de los referentes, inspiraciones o guías también que uno utiliza para irse. Creo que en movimiento o en artistas que disfruto muchísimo está el arte plástico, es uno de mis mejores referentes. Creo que en el arte plástico hay muchísima emoción para poder interpretar, como, no sé, en los cuadros, voy a decir cosas por decir, pero como en un cuadro de Frida Kahlo puedes encontrar tantas emociones en uno de sus autorretratos, como de todo lo que quería contar en tan solo una pintura. Entonces creo que para mí el arte plástico es una inspiración, como La Noche de Van Gogh, como todas las obras plásticas de Dalí, por lo menos, que también tienen unas interpretaciones bien grandes y que ayudan a hacer una base de un sustento para tú no poder tener como un foco y trazar hacia lo que podría ser algo que ya alguien había investigado. Con las artes plásticas me encanta. También en referentes audiovisuales me encanta la moda, así que soy más director creativo que bailarín, creería yo. Pero en eso mis inspiraciones vienen mucho a los referentes estéticos actuales, los referentes estéticos de las revistas, como lo son Vogue Magazine, a también lo nacional, que ahorita se habla. Estoy muy emocionado porque la moda está volviendo mucho más a Colombia, volvimos a tener revistas de moda, Mary Claire Colombia volvió hace más o menos un año y medio, y ahí hay mucha inspiración, ahí hay mucho recurso, hay mucho colombiano creando cosas, creando piezas audiovisuales, creando marcas de ropa, creando tendencias, creando, en fin, creo que la revista para mí es un medio en el cual encuentro mucha inspiración porque me recuerda un poco al pasado, donde todo el tiempo nos manteníamos leyendo de lo que hacía y dejábamos de scrollear páginas, sino que más bien pasábamos, sentíamos el papel, veíamos lo bonito que era tener contenido. Ahorita lo tenemos, pero solo lo pasamos y no nos importa tanto el tener el conocimiento. Entonces siento que la revista es un lugar que recomiendo un montón. Aparte de eso, pues obviamente todos los recursos musicales, siento que Spotify, Apple Music, YouTube Music, son lugares para encontrar inspiración, desde los videoclips de los artistas como FK Twins, que maneja una disruptiva gigante, y que ahorita el arte me encanta en todos sus lugares, en estos tres que les hablo, desde bailarines hasta moda, hasta mis cantantes. Todos utilizan discursos con los cuales cuentan lo que sienten y lo que viven a través de su arte, como por lo menos FK Twins o Doechii, que son artistas que reflejan y en sus redes sociales tienen todos sus procesos creativos, y que ahí es donde digo, han llegado a niveles tan altos de poder saber y definir lo que sienten, que es muy claro mostrar y que alguien se sienta identificado con lo que interpretan, porque es real, es auténtico. Entonces, creo que esos son mis puntos, todos actuales y de recursos artísticos en general. ¿Qué consideras que es lo más valioso o particular que aportas tú como intérprete en un proceso creativo? Bueno, eso me encanta porque creo que en la danza urbana, aún como todos estos procesos de enseñanza, son un poco informales. Los maestros de los que he aprendido danza urbana tal vez no están como docente, no, la palabra tendría que ser académicamente formados, o sus aprendizajes son mucho más desde la calle. Entonces,
desde ahí la enseñanza es un poco de qué le enseño yo a la gente si se supone que esto es algo muy callejero, pero como en el recorrido de mis años, de mi tiempo, me he dado cuenta que el walking como estilo me hizo encontrar identidad y al encontrar identidad encontré un lugar en donde podía desarrollar mis ideas sin necesidad de estar sintiendo que estaba replicando lo que hacían otros. Así que ahí mismo en donde encontré mi lugar y considero que tengo el don de poder hacer que otros encuentren su lugar y su identidad, de que se sientan seguros en la manera de interpretar, mostrar, decir, hacer. Yo podré interpretar increíble tal vez papeles de personas dolidas o atravesadas por cosas muy fuertes, como de pronto para otros será más fuerte hablar desde el cuerpo, como a otros se les hace más fuertes hablar desde su historia, porque tienen y vienen de lugares de conflicto. Bueno, en fin, creo que lo que más me gusta es que pueda hacer que los seres identifiquen ese lugar que los hace únicos, que su historia es diferente a la de los otros, no por lo que tienen, sino por lo que viven en ella. Entonces, creo que ese es uno de mis focos con los que trato también de hacer que la interpretación, que es un elemento escénico muy interesante, venga a estar. Y lo acompaño de la improvisación. Creo que es otro foco muy interesante y es todo esto que estamos hablando en 5 segundos, en que no lo pienses, en que lo tengas que hacer sin tener tanta pensadera, sino que tengas que confiar más en tus ideas. Entonces por eso considero que mi foco es hacer personas y artistas que confíen en su identidad para poder responder a la interpretación, a la improvisación, a la escena, a la coreografía, a lo que sea, pero teniendo muy claros quiénes son y hasta dónde van a ir para que no se vean y se vuelvan como moldes que replican, sino que se vuelvan también seres que tienen una identidad clara a la hora de mostrar su arte. Entonces, ese es mi foco, a eso me dedicaré. Para finalizar, ¿qué consejo o reflexión dejarías a quienes estamos en formación sobre el tema de la interpretación? Bueno, yo creería que es un tema gigante a trabajar y que por lo menos en el walking no le llamamos tanto interpretación, sino un elemento que se llama el posing, que es un storytelling a través de imágenes corporales sin necesidad de llegar a bailar. Entonces considero y digo que esto es una invitación a que busquen desde los lugares en los que cada uno está, que se puede interpretar, qué es la interpretación. Siento que a veces la interpretación va más allá de simplemente querer mostrar un mensaje, sino es también saber qué mensaje quiero dar y para eso hay que hacer un research muy fuerte, personal, propio, para que seamos medios de ideas, medios para que las ideas se muestren y se vean interpretadas en nuestro cuerpo, se vean expresadas en lo que hacemos, en lo que decimos. Entonces, sí, para todas las personas que estén interesadas en seguir un camino en la interpretación, véanse sus películas favoritas, disfruten de la naturaleza, disfruten del viento, de la lluvia. Creo que en esas cosas encontramos el verdadero sentimiento de lo real, de lo natural, que es lo que hace que como intérpretes, como artistas escénicos, podamos luego vender una obra porque es real, porque es tangible, porque nos hemos permitido sentarnos a ver el cielo, que podemos cuestionarle al espectador qué se siente ver el cielo. Entonces, creería que es de que vayan a los lugares que acaten, pero vayan a los lugares que acaten su historia, para que sea una interpretación también más real, que sea algo que va a ser distinto, porque todos tenemos lugares y venimos de lugares diferentes, así que nuestros caminos para llegar a eso también tendrán que ser diferentes y podremos llegar a lo mismo, pero siempre investigando mucho, research artístico, creo que es muy importante como artistas de nutrir nuestra mente. Yo bailo, pero yo no solo veo cosas de baile, intento ver cosas de arquitectura, diseño gráfico, aprender también de cómo se monta algo escenográfico, aprender de todo va a hacer que la mente esté mucho más atenta a encontrar eso tan real y tan sencillo que es la emoción en la interpretación. Así que, pues nada, el camino no es mirar hacia afuera, es mirar hacia adentro. Esa es la tarea.